Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a quienes hoy día están en el vivo, en presente, y también a quienes lo van a ver posteriormente. Para quienes no me conocen, mi nombre es Katina Godoy, soy nutricionista de primera profesión y con el tiempo he ido estudiando fitoterapia, cronobiología, microbiota y especializándome en una línea de nutrición mucho más integrativa y más relacionada con la psiconeuroinmunoendocrinología, que es lo que yo comparto. Como vimos en el webinar pasado, este es un ciclo de webinar donde estamos haciendo un proceso de entendimiento. Al principio encontrarnos con síntomas, signos, entender qué es lo que nos está diciendo nuestro cuerpo, cuál es el lenguaje y también comprender cuál podría ser el camino si es que no escuchamos a el cuerpo. Y hoy día lo que vamos a hacer es ya profundizar en 8 herramientas básicas para nutrir nuestra vida. Vamos a entender cómo nuestro estilo de vida va a repercutir directamente en nuestra salud. Y eso es muy bonito porque habitualmente podemos entender la nutrición solo como alimentación. Y a mí me gusta entender la nutrición como una serie de información que entra a nuestro organismo y con la cual también convivimos y tenemos contacto. Entonces, como también les comenté en algún video que por ahí subí por Instagram, es importante el contexto en que se desarrolla nuestro ADN, nuestra genética, y según el contexto es cómo se va a expresar. Y les cuento un caso personal, y esto cuando lo escuche mamá no le va a gustar mucho, lo sé, pero en mi vida personal, cuando era pequeña, sí tuve algunos desarreglos hormonales. Bueno, es normal que en el proceso de adolescencia o en esa juventud más puber generemos cierta resistencia a la insulina. Y mi madre tuvo resistencia a la insulina por mucho tiempo. Entonces, si bien yo podría haber dicho en ese momento, vale, es genético, nunca se generó finalmente ese diagnóstico ni progresó porque yo el contexto que le di a mi organismo tenía mucha relación con el ejercicio físico, por ejemplo, lo cual de alguna manera me permitió salvarme de esa patología, de ese diagnóstico, de esa inflamación crónica. Y así pasa con todo. Muchas veces me preguntan, vale, me estás contando, y lo vamos a ver, lo vimos en el webinar pasado, lo vamos a ver igualmente ahora, que muchos estímulos van a generar una enfermedad inflamatoria, una enfermedad autoinmunológica. Y con habitualidad me preguntan, vale, pero ¿cuál es la diferencia en que una persona desarrolle hipotiroidismo de Hashimoto y una persona desarrolle enfermedad de Crohn? Y ahí es donde tal vez el primer, la genética, la impresión, tiene más influencia. Sin embargo, la base de ambas patologías es la misma y tiene que ver con una inflamación de bajo grado a tal punto, una hiperpermeabilidad intestinal, una disbiosis en la microbiota, un sistema inmunológico reactivo que va a terminar en una enfermedad finalmente autoinmune de distintos tipos. Entonces, como lo vimos también en el principio de la sesión pasada, la nutrición es una serie de información que integro en mi organismo. Y si bien, sin duda, la alimentación es uno de los pilares centrales, porque junto con la respiración es uno de los estímulos que estamos generando habitualmente, también tenemos otros pilares que son importantes de entender, abordar e incluso poder tal vez categorizar en qué punto estamos, qué tan buenas son nuestras relaciones, cómo estamos desarrollando nuestro propósito. Lo vamos a ver muy detalladamente en este webinar. El sueño y el descanso, importantísimo, la relación con nuestra cronobiología. El movimiento, somos seres que necesitamos movernos y muchas de nuestras señales químicas se desarrollan positivamente gracias al movimiento, y a la vez muchas de nuestras señales químicas más inflamatorias se generan bajo un sedentarismo, no solamente un sedentarismo físico de movimiento, incluso vamos a ver también un sedentarismo de temperaturas, un sedentarismo térmico, que hoy día hablamos mucho desde la
medicina más ancestral y también desde la psiconeuroinmunoendocrinología. Emociones y manejo del estrés, sin duda, ese es un estímulo, una información que constantemente le estamos dando a nuestro organismo. ¿Cómo estoy respirando? ¿Cuáles son mis pensamientos? Cuando sucede algo, ¿cómo reacciono? Y para poder comprender y de alguna manera modular estos 5 pilares, sin duda, el embudo es el autoconocimiento. Ahí es donde está la base y por eso yo hago estos webinars, porque lo que yo quiero con esto es que profundicemos en nuestro autoconocimiento. Si bien como profesionales de la salud damos muchas herramientas, por ahí generamos cursos, hacemos acompañamientos, consultas, como quieran llamarles, ¿quiénes son los expertos y expertas en su salud? Son ustedes, porque finalmente son los que van a poder conocer cómo ese pequeño estímulo va a afectar físicamente y emocionalmente a ustedes mismos y mismas y finalmente repercutir en la salud. Entonces hay que entender la nutrición no solamente como la alimentación, sin duda, como les decía, es fundamental, pero hay que entender también estos otros pilares, porque si solo arreglas alimentación, y me he encontrado con personas que llegan y me dicen, he hecho todo para poder sanar, he hecho todo para poder mejorar. Y yo le digo, vale, ¿pero qué es todo? Sí, es que yo, qué sé yo, pasé por la dieta basada en plantas, desinflamatoria, después me fui a la dieta keto, después hice un tratamiento de SIBO con un médico y me dio antibióticos y todavía no me siento bien. ¿Qué pasa? Y bueno, lo que pasa es que la alimentación, como les digo, es importante, pero si tenemos un mal manejo del estrés, o sea, para que tengan una idea, un nivel alto de cortisol por una situación de estrés mal modulada, nunca modulamos ese estrés y nos quedamos con ese estrés en el cuerpo, genera un aumento de bacterias, por ejemplo, las proteolíticas tipo coli, que son las que generan muchas, por decir algo, infecciones urinarias, aumentan al doble en menos de 3 horas. Lo mismo pasa con cándida. Entonces, una persona con candidiasis que maneja muy bien la alimentación, ha ocupado fitofármacos o incluso fármacos sintéticos, pero no modula el estrés, pues no va a tener buenos resultados. Entonces, hay que ver la nutrición desde esta forma integral. Bien, y vamos entonces a lo que nos encontramos hoy día, que es hablar de estos estímulos que son fundamentales para poder tener bases de salud óptimas. Sea estemos transitando un proceso de enfermedad y queramos ir resolviéndolo, o sea, queremos mantener nuestra salud porque, bueno, queremos vivir bien, ¿no? Que es lo más importante en la vida. Y yo quería partir hablándoles de las poblaciones azules. ¿Qué son estas poblaciones azules? Bueno, este caballero que está acá, un investigador, antropólogo, Dan Buettner, él estudió con el tiempo ciertas poblaciones junto a un montón de otros expertos. National Geographic ayudó a financiar este estudio porque es un estudio bien largo y empezó a estudiar ciertas comunidades que viven en la vida moderna, pero que cuando tú revisas esa comunidad, ves a la gente que va envejeciendo y va envejeciendo perfectamente. Tú la ves moviéndose, activa, jugando con la comunidad, con las nietas, con los nietos si es que tienen, sino con los niños y niñas de ahí, activando su vida de normal, teniendo 100 años. Y hoy día sabemos que hay muchas personas en esta sociedad que ya a los 30 años se empiezan a sentir decaídas, se sienten cansadas, no tienen energía, a los 40 años ya tienen una serie de patologías. Entonces, es algo bastante interesante y desde la ciencia miramos a esas sociedades, a esas comunidades. Y estas comunidades les llamaron las zonas azules. Y se han descrito estas que les muestro acá. En Italia, en la isla de Cerdeña, una pequeña comunidad que vive más de 100 años en perfectas condiciones de salud. En Estados Unidos, los adventistas de California, también. En Japón, Okinawa. En Costa Rica, que es de los lugares más cerca en Latinoamérica o que está más cerca de nosotros y nosotras. La península de Nicoya. Y en Grecia, las islas de Icario. Este caballero, este chico iba a decir, este caballero parte estudiando en Italia porque
él vive cercanamente a eso y comienza a entender cómo distintos estímulos para estas poblaciones azules les hacen poder vivenciar y experimentar una vida con más de 100 años en excelentes condiciones de salud. Y ustedes me preguntarán, ¿cuáles son esas cosas que hacen estas poblaciones? ¿Qué es lo que queremos saber para que nosotros también podamos vivir de esa manera? Pues se identificaron algunos patrones bien marcados. Y uno que tiene que ver con la nutrición, más no directamente con la alimentación, es que estas comunidades no son grandes comunidades, son comunidades relativamente pequeñas que tienen relaciones muy estrechas. Entre todas y todos se consideran de alguna manera familia. Se conocen ya sea desde que es amigo del amigo o que directamente se juntan y se reúnen para alguna situación en específico. ¿Qué es lo interesante de estas comunidades? Que hasta que llegan a su vida más adulta, hasta que son adultos mayores, ellos no sienten esa percepción de soledad, esa percepción de abandono, que es muy importante comprender y de alguna manera resolver en este momento, porque si bien ya estamos en un contexto que por ahí puede ser un poco distinto, acabamos de salir de unos años donde estuvimos de alguna manera obligadas y obligados a disminuir esos lazos sociales. Y ese disminuir lazos sociales se sabe hoy día a nivel científico cómo afecta a nivel inmunológico y disminuye el sistema inmunológico de una manera bien potente. No solamente el sistema inmunológico se ve alterado y podemos también verlo a nivel epidemiológico, cómo han aumentado el consumo de una manera exponencial de psicofármacos. ¿Y por qué es eso? Porque la sensación de soledad no es natural para nuestro organismo. ¿Y por qué es tan importante? Porque todo lo tenemos que ver en torno a un contexto evolutivo. Nuestros genes, nuestra fisiología, se expresa en un contexto evolutivo siempre. ¿Y qué sucede? Que nosotros como Homo sapiens, en nuestro proceso de evolución, que es inmensamente largo, piensen que este tiempo de la vida moderna es menos del 0,01% de toda nuestra historia de Homo sapiens, ni siquiera evolución antes, Homo sapiens como tal. Necesitábamos vivir en comunidad. Para nosotros, el vivir en comunidad era sobrevivencia. De hecho, se sabe que una de las maneras más fuertes de alguna forma, castigar a alguien siempre fue el destierro, porque el destierro significaba la muerte lenta y dolorosa. ¿Por qué? Porque si nosotros nos quedábamos solos en un espacio, en un ambiente donde teníamos que estar buscando refugio, donde teníamos que estar buscando alimento, pues estas situaciones en soledad nos iban a generar una muerte segura. Entonces, evolutivamente, cuando nosotras y nosotros estamos solos, sentimos esa sensación de abandono, hay una serie de hormonas y de procesos, tanto inmunológicos como endocrinos, como aumento de cortisol, como disminución de células natural killer, que son del sistema inmune, que se producen como una manera de alerta. Obviamente, estas comunidades trabajan y viven con un propósito, se sienten, al sentirse parte de esta comunidad, su sensación de importancia de entregar cosas a las personas es sumamente relevante. Por eso yo siempre digo que para mí esto es un regalo, porque yo me siento en propósito cuando comparto cosas con ustedes. Entonces, es parte de nuestra biología y de nuestra vida sana, hacer algo que te haga sentir en propósito. Y hoy día vemos a muchas personas trabajando porque tienen que trabajar en algo. Ahora, sin duda, y yo no me voy a meter en eso, pueden hacerlo, pero siempre es bueno buscar qué otra cosa yo puedo accionar en mi vida para sentirme en esta sensación de propósito. Con mis familias, con gente que no conozco, con mis hijos o con mis hijas, no importa con quién, pero sentirnos en esa sensación de propósito comunitario es relevante para la salud. Bien, segunda cosa que se ve en estas personas. Siempre se mueven, a pesar de las condiciones ambientales, e incluso
las condiciones ambientales son favorables en estas poblaciones. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico nos genera un montón de beneficios, eso ya lo sabemos un montón, desde la neurociencia, aumenta nuestra plasticidad neuronal, aumenta también nuestra empatía, aumenta las moléculas que nos hacen sentir muy rico, como las endorfinas, como la serotonina, como la dopamina, pero lo interesante de estas comunidades y que finalmente no se achicopalan, no cesan su movimiento a pesar de las condiciones ambientales, es que ellos se enfrentan también al frío, cuando hay frío. O incluso, a propósito, van y se meten a un lugar que les dé frío. O al revés. Por ejemplo, en Costa Rica, ellos, a pesar de que pueden haber altas temperaturas y alta humedad, van y hacen lo de siempre. Se enfrentan a las condiciones climáticas extremas, sin miedo. ¿Y qué pasa hoy día en la sociedad moderna? Y que nos pasa desde pequeñas. Salíamos, cuando chicos y chicas, eso es natural. Si se acuerdan, tal vez ustedes andaban apipelados todo el año, o les encantaba salir a jugar cuando había lluvia. Pero claro, ahí eran los adultos y las adultas que decían, no, es que te vas a enfermar, no, es que, qué sé yo, abrígate, y nos sobreabrigaban. ¿Qué pasa? Que el cuerpo va perdiendo ciertos mecanismos que son unas proteínas de choque térmico que se producen cuando de forma natural nos exponemos a diferentes temperaturas extremas. Y esas proteínas de choque térmico influyen directamente en la producción de citoquinas desinflamatorias. Y eso es muy bonito porque cuando generamos, por ejemplo, actividad física de alta intensidad o nos exponemos a temperaturas extremas, nos desinflamamos. Por ejemplo, cuando nos exponemos a temperaturas más cálidas extremas, dígase, un sauna, unos baños turcos, puede ser un temazcal. Lo que sucede ahí es que nuestro sistema cardiovascular es el que más se desinflama. Cuando nos exponemos a temperaturas frías, por otro lado, el que más se automodula o se desinflama también es el sistema inmunológico. Entonces, necesitamos esos juegos de choques térmicos. Y hoy día hay gente que se queja por el frío y se queja por el calor. ¿Por qué? Porque se ha generado un sedentarismo térmico. Entonces, movimiento, en estas sociedades casi no hay autos. Si uno va a estos lugares que yo les comentaba, si bien ahora en la vida moderna, claro, digo, más que vida moderna, el turismo ha llegado con la necesidad de tener muchos más automóviles, en su cotidianidad la gente que vive ahí los ocupa poco. Exposición a la naturaleza y microorganismos no patógenos. Eso también es algo que ellos viven habitualmente. Están constantemente en contacto con la naturaleza, ya sea trabajando directamente en estas islas, la mayoría cultiva, y si no cultiva, pues es parte del estar afuera, es parte de mirar el amanecer, mirar el atardecer, tomar sol o vitamina D, tener contacto tierra. Y esto puede sonar bastante pachamámico y a mí yo siempre lo comento así porque por ahí hay profesionales de la salud, he hablado con psiquiatras, he hablado con médicos generales y que dicen, hey, eso no te lo compro por ni un lado. Sin embargo, lo bueno es que hoy día cada vez hay más ciencia que avala esto. Por ejemplo, el tener contacto tierra, el sacarnos los zapatos, algo tan simple como sacarnos los zapatos y caminar por un parque, si es que viven en la ciudad o si es que viven en la costa, pues ir a la playa. Hay gente que va a caminar en la playa, yo vivo ahí, entonces lo veo mucho, que va con zapatillas y camina 2 kilómetros en la playa con zapatillas. Y yo digo, ¿no sabrán lo bueno que sería que caminaran esos mismos 2 kilómetros sin zapatos? O sea, el efecto que se produce es que disminuye radicalmente el cortisol y eso se ha medido en saliva. Aumenta ciertas citoquinas desinflamatorias, disminuye proteína C. La proteína C es un marcador inflamatorio y así un montón de otros compuestos que nos dan totalmente el significado de contacto tierra significa igual a desinflamarnos. Entonces, importantísimo tratar de tener la mayor cantidad del contacto tierra en el lugar que sea.
Si bien se ha visto que por ahí cuando vivimos sobre 4 pisos es más difícil, pues salir un ratito al parque o salir un ratito al lugar con tierra que tengan, y si es invierno yo sugiero a veces tener contacto con árboles, abrazar, tocar árboles, huertear, puede ser muy, muy positivo para la salud. Y esto también es bien interesante, y yo siempre hablo del romanticismo del atardecer. Muchas veces nos han puesto que el atardecer es como el momento ideal para estar con tu pareja, para tener ese momento romántico, ¿verdad? Y nos hace sentir verdaderamente en un estado pletórico. Ahora bien, puede ser que sea por tu pareja, sin duda es muy bonito eso, pero hay algo fisiológico que nos hace sentir muy bien, que son los fotones NIR. Hay cierta cantidad, o más que cantidad, es un aspecto lumínico que se da en el amanecer y en el atardecer, que para nosotros como seres humanos que tenemos células ganglionares activas que solamente captan intensidad lumínica, nos generan diferentes cosas. Dentro de ellas, una muy importante es la secreción de serotonina, secreción de endorfinas. Entonces imagínate, si vemos eso, estemos con quien sea o estemos sola o solo, nos vamos a sentir muy bien mirando el amanecer y el atardecer. ¿Y por qué esto es tan importante para quienes trabajamos con cronobiología? Porque esa serotonina va a ser el propulsor en las tardes, cuando tú ves el atardecer, para que se produzca esa melatonina tan deliciosa que va a ser una molécula anticancerígena, antiinflamatoria, y nos va a llevar a la siguiente molécula que nos ayuda al descanso. Entonces, importantísimo. Nos ayuda a equilibrar mucho la cronobiología. Muchas veces personas no pueden dormir, están con insomnios prolongados, y lo primero que le dan son quetiapinas y bueno, se van a tener un sueño que no es reparador, porque eso ya se ha estudiado, es un sueño ficticio. A nivel de ondas cerebrales no alcanzamos un buen sueño cuando se toman estos fármacos, y nunca se revisa cómo está magnesio, que es súper importante para descansar, cómo está la cronobiología, qué hora estás comiendo, cuáles son tus estímulos. Pues un estímulo muy bueno para quienes tienen problemas de sueño es despertarte y mirar el amanecer y mirar el atardecer, y eso ya va a regular la cronobiología. Bueno, vida en naturaleza, el contacto con la naturaleza nos aporta cierto tipo de microbiota que sin duda no hay otra manera de adquirirla. O sea, la alimentación es muy importante para la microbiota, la modulación del estrés sin duda, pero si no tienes contacto con naturaleza, no vas a tener ciertos lactobacillus y ciertas bacterias específicas que solo están en la hiedra, solo están en la vida salvaje. Entonces, sé que a veces viviendo en la ciudad puede ser un poco más difícil, pero una caminada por un parque, una vez a la semana quizás escaparte a quienes están, por ejemplo, quien viven en Santiago de Chile, escaparse al Cerro San Cristóbal o escaparse a alguno de los cerros del Cordón que hay, que son hermosos, hacer panoramas que sean distintos en vez de estar por ahí, ir al mall o ir a otro lugar, hacer este tipo de panoramas tan entretenidos y que nos van a aportar tanto a nuestra salud. Alimentación real, orgánica en estas comunidades azules y baja en exposición a tóxicos. Si bien hoy día sabemos que muchos de los tóxicos andan en el ambiente y estas comunidades se han visto de alguna manera expuestas a esto, no porque ellos lo utilicen, sino porque pues están en el ambiente, ellos sí utilizan alimentación real. Ellos no se basan en alimentos ultraprocesados o procesados. Se basan principalmente en hortalizas, en tubérculos, en pseudocereales o en cereales andinos, más no ocupan ultraprocesados, alimentos en paquetes, envasados, llenos de plástico, y también se preocupan de que sus ropas sean lo más natural posible, por ahí de algodón, sin tantas sustancias químicas, y por sobre todo también todo lo que utilizan en la limpieza, que es muy importante. Hoy día se sabe cómo por ahí el exceso de cloro, la cultura del lisofor, le digo yo,
ciertos detergentes, cremas, van a ir afectando directamente en el sistema hormonal. Hay muchos compuestos que se llaman tóxicos endocrinos, disruptores endocrinos. Estos disruptores endocrinos van a afectar en cómo está tu estrógeno, cómo está tu progesterona, cómo está tu testosterona, para todos los casos. Entonces va a ir a afectar ese sistema hormonal que es tan importante de mantener sano, porque sabemos que hoy día muchos de, por ejemplo, los cánceres que se ven tienen mucha relación con el sistema hormonal, entonces hay que cuidar ese sistema, hormona tiroides, por ejemplo. Entonces, algunas cosas de las que se ven, ellos utilizan, bueno, porciones adecuadas, y cuando hablo de porciones adecuadas, lo podemos ver a nivel personalizado y a nivel general es cuánto necesitas comer para poder sostener horas de ayuno posterior y que estas porciones tienen que estar destinadas principalmente, y esto es súper importante, alimentos proteicos de calidad, grasas de calidad, vitaminas, minerales, fibra. ¿Y eso dónde lo conseguimos? En hortalizas, vegetales, un poquito de fruta, un poquito de tubérculos, si es que tu movimiento es bastante, porque esos son alimentos que nos ayudan a tener más recuperación energética, pero es muy importante entender que sin un proteína y sin grasa saludable, y recalco mucho el tema de la grasa saludable porque el sistema de alguna manera ha dicho que la grasa es mala, ¿verdad? Y hay muchos tipos de dieta donde la gente come yogures light, panes perfectos, que poco de perfección tienen, y lechuga con pollo. Y están todo un ciclo comiendo lo mismo y se sabe que esa alimentación es muy deficiente. ¿Por qué? Porque las hormonas sexuales, los neurotransmisores, las membranas celulares, la reparación necesita de proteína, de calidad y de grasa. Y en esa alimentación poco hay de ello. Ayunos prolongados, y esto es bien interesante y lo vamos a ver al final como llevándolo un poco a la vida moderna. Muchas de estas civilizaciones por temas religiosos hacen ayunos, no constantes, pero hacen algunos ayunos al año que superan a veces las 48 horas. Sin embargo, un ayuno mínimo que ellos realizan son por lo menos de 13 a 16 horas de noche. ¿Por qué? Porque nuestro organismo está relacionado con la luz del sol, con la cronobiología. Toda nuestra microbiota, nuestras hormonas, secretoras para regular insulina, glicemia, glucagón, nuestras enzimas digestivas se activan con la luz del día. Entonces, una persona que está comiendo habitualmente después de que se va la luz del sol, comienza a tener complicaciones sí o sí. Y personas que picotean también a cada rato. Entonces, ¿cuál sería la sugerencia mínima? 12 horas de ayuno desde mi última comida por la tarde o al atardecer hasta mi primera comida del otro día, por lo menos 12 horas de ayuno. Y aquí, cuando digo 12 horas de ayuno, incluyo a niños, a niñas y a embarazadas. Eso es lo mínimo. Por ahí, personas que no somos niñas ni niños, ni estamos en gestación, podemos ir extendiendo los ayunos según nuestras características, nuestros propósitos, pero 12 horas sería lo mínimo para permitirle al organismo de alguna manera vaciar parte de lo que comimos y resetear el sistema para el día siguiente. Y no comer a cada rato, importantísimo. Por lo menos esperar 4 horas, que es lo mínimo, entre una comida y otra. ¿Qué quiero decir con esto? Que una manera muy rápida de enfermar un organismo a nivel de microbiota y a nivel hormonal son estas dietas de come como un pajarito cada 2 horas. Son las más dañinas. Y me ha tocado mucho ver, por ejemplo, deportistas de alto rendimiento o gente que hace fisicoculturismo, donde ellos tienen una lógica muy antigua, algunos de ellos, de comer cada 2 horas para no perder musculatura. Y ellos, de repente ves hombres y mujeres muy fornidos, muy atléticos, pero que tú comienzas a hacer una anamnesis, que son muchas preguntas que uno hace en consulta, y se hinchan,
se sienten con baja energía, muchos tienen, y me ha tocado ver, hipotiroidismo de Hashimoto, acidez constante, y es porque están comiendo a cada rato, y eso la verdad que tampoco ayuda a la hormona del crecimiento, que es lo que necesitamos para, en nuestro caso, que ya crecimos lo suficiente, hacer crecer el músculo. Para las niñas y los niños, bueno, ustedes entenderán que lo necesitan para crecer, ¿verdad? Alimentos del territorio y estacionales, eso hay que tratar de hacerlo, obviamente. Yo comprendo que tenemos que contextualizarlo, hay personas que quizás no van a tener tan cerca alimentos orgánicos, pero sí estacionales. Entonces, preocupémonos de que si vamos, por ejemplo, en esta época en Chile, donde hay tomate, disfrutemos el tomate. ¿Por qué? Porque es un alimento de estación, pero por ahí comer tomate en agosto, cuando es invierno en Chile, y no tiene tanto sentido, porque va a ser un tomate que al no ser de estación no va a tener la misma cantidad de nutrientes extraídos del sol, los que requiere para poder comer, o sea, para poder obtener todos esos nutrientes. Lo mismo pasa con, vale, la fruta. La fruta es buenísima, hay veces que sin duda hay que razonarla un poco, pero la fruta es deliciosa. ¿Qué pasa si siempre estamos eligiendo plátano como alimento? Pues vamos a quedar un poco cortas y cortos de nutrientes, porque no es un alimento que se produzca en el territorio, porque es un alimento que lo sacan y lo mueven congelado, entonces van pasando cosas. Tratemos de, si es que no encontramos alimentos orgánicos, ojalá que sean del territorio y que sean estacionales, busquemos eso. Y es muy fácil porque uno puede poner alimentos de la estación de primavera y te va a aparecer en Google una lista enorme, alimentos de estación de primavera Chile, y te van a aparecer todos, por ejemplo. Ellos también están muy apegados a técnicas culinarias antiguas. Y una técnica culinaria antigua son los fermentos. Entonces son comunidades que sí que comen chucrut, sí que comen kimchi, miso, kéfir, kebab, tempeh y así un montón de alimentos fermentados. No es que su alimentación solo se base en eso, de hecho, basar solamente la alimentación en alimentos fermentados podría incluso generar una disbiosis, pero hay pequeñas dosis de estos alimentos al día a día. ¿Y eso qué nos aporta? Un montón de microbiota positiva. Son alimentos a los cuales les llamamos probióticos. O los probióticos son alimentos que nos aportan bacterias beneficiosas, mientras que los alimentos prebióticos son alimentos que alimentan a nuestra microbiota beneficiosa. Quienes todavía no entienden tanto de esto, les recomiendo, si no lo han visto, ver el webinar anterior cuando ya lo compartamos. Y aquí un dato que se me había olvidado comentar. Si alguna o alguno de ustedes está viendo este webinar y no vio el anterior, todavía tienen la posibilidad de inscribirse para que nosotros durante la semana o a final de esta semana les enviemos las grabaciones y la puedan volver a revisar. Bueno, ellos también comen alimentos proteicos o tejido animal de libre pastoreo o de pesca artesanal. Libre pastoreo significa que el animal vivió como animal y comió como animal y respiró como animal, y eso significa un cambio en la composición nutricional inmenso, no solamente porque va a tener no va a tener antibióticos, porque en la ganadería low fit, que es esta ganadería donde el animal nunca pisó la tierra, nunca pisó el suelo, nunca comió de la tierra, le tienen que poner antibióticos de una manera profiláctica, porque claro, imagínense la cantidad de infecciones con todos esos animales pegaditos, ¿no? Es muy complejo. Entonces, le ponen antibióticos, les ponen hormonas, no comen lo que deberían comer porque les dan granos. Y, por ejemplo, una vaca no come granos, una vaca que come pasto. Y cambia la composición a tal punto de que las grasas, por ejemplo, de una vaca que vivió como vaca, tiene alta cantidad de omega 3, una grasa muy importante y desinflamatoria, mientras que una vaca que no vivió como vaca tiene más bien omega 6 en sus tejidos, que es una grasa que en realidad es inflamatoria. Entonces, cambia considerablemente y estas comunidades tienen esa lógica.
Y como les decía al principio, bueno, utilizan productos naturales, productos de limpieza, que por ahí son los que han ocupado nuestras abuelas por ahí toda la vida, vinagre, bicarbonato, bueno, también hoy día se pueden ocupar aceites esenciales. Los productos que ocupamos para cocinar también son muy relevantes y es algo que yo tengo un módulo, una cápsula así específica en el curso Nutriendo mi Vida sobre los artículos con los que cocinamos, que son súper relevantes para no tener tóxicos. Y las vestimentas, tratemos de buscar vestimentas lo más naturales posibles, de algodón, de cáñamo, buscar de a poquito y obviamente hacer un cambio progresivo, no es que tengas que sacar todo tu closet. Cuando necesites hacer un cambio, integrar una ropa interior, que es muy importante que sea lo más natural posible, tanto en hombres como mujeres, ojo. Ir buscando estos estímulos saludables. Lo mismo con los compuestos con los que limpiamos. Se nos acabó por ahí el lavaloza, pues vale, voy a empezar a buscar un lavaloza que no tenga tantos tóxicos. Se me acabó la crema de cuerpo, pues voy a buscar tal vez una que al menos no tenga parabenos, o tal vez me voy a empezar a hidratar el cuerpo con un poquito de aceite de coco, que está genial para eso. Buscar otras maneras. Yo siempre digo, si no te lo puedes comer, no lo pongas en tu piel. ¿Por qué? Porque la piel es un órgano que absorbe mucho, entonces necesitamos cuidarla también. Bien, mantienen activos principalmente el eje parasimpático. Esto es otro estímulo que es muy importante. Y aquí les voy a hablar un poco del sistema nervioso, ¿vale? El sistema nervioso lo podríamos dividir a grandes rasgos en dos sistemas. Está el parasimpático y está el simpático. Siempre digo esto, a pesar de que el simpático tiene nombre de simpático, es el que nos estresa. Entonces tal vez muy simpático no es, pero es el que nos pasa algo, que necesitamos tener una reacción rápida y nos sube el cortisol, se activa, aumenta la respiración, aumenta la frecuencia cardíaca, lleva la sangre a nuestros músculos y saca la sangre, por ejemplo, de nuestro sistema digestivo. ¿Por qué? Porque está ancestralmente, y aquí nuevamente vuelvo, todo tiene que ser en un contexto evolutivo. Nuestra vida está diseñada para un contexto evolutivo. Y nosotros cuando estábamos por ahí caminando, recolectando algún animalito, o sea, no, alguna plantita, por ahí habían otros cazando, estábamos en nuestra comunidad y veíamos un tipo que era de otra tribu con un hacha en la mano corriendo hacia nosotros, ¿qué hacíamos? Teníamos que salir corriendo o atacar. Una de dos. Esas eran las dos opciones. Lo mismo con animales que podían ser salvajes y podían depredarnos. Entonces, ¿qué pasa? Ese sistema está hecho para activarnos. ¿En qué momento lo podríamos activar en la vida moderna? Pues cuando nos peleamos con nuestro jefe, cuando nos estresamos por el taco, cuando viene que lo veo mucho en Santiago, cuando andamos manejando y hay alguien estresado y nos empieza a gritar. Ese tipo de cosas activa el sistema simpático en esta sociedad. ¿Qué cosas naturalmente lo debería hacer? El ejercicio, la exposición al frío, la exposición al calor. Esas son formas de activar el sistema simpático, pero rápidamente llevarlo al parasimpático. Y aquí viene el parasimpático, que en realidad es el que nos relaja, guiado fuertemente por el nervio vago. Y yo les hablé un poquito del nervio vago en el primer webinar donde les comentaba sobre estas bacterias tan loquillas que se mueven por nuestro organismo y que se pueden mover y tomar el canal del nervio vago. Pero el nervio vago es un nervio que sale desde la base de nuestro cerebro hasta literalmente el ano. Entonces toma todos los órganos que están en este sector, que básicamente son todos los órganos principales, ¿verdad? Y este sistema parasimpático está muy relacionado con una respiración coherente, está relacionado y es muy importante que esté activo cuando nos alimentamos. Yo les decía, el sistema simpático hace que el oxígeno y la sangre se vaya a los músculos. Por otro lado, el sistema parasimpático hace que toda la sangre se vaya a nuestro sistema digestivo. Entonces, cuando comemos, cuando nos alimentamos, queremos que nuestro sistema parasimpático esté nutrido, esté así rechonchito, pletórico.
¿Por qué? Porque tenemos que permitirle la secreción de enzimas, permitir la absorción de nutrientes. Entonces es muy importante estar en calma cuando nos alimentamos y activar este sistema parasimpático lo más posible en el día. Enseñarle a nuestro cuerpo a que se relaje, y la respiración es una manera que es inconsciente, pero que lo podemos hacer consciente para activar este sistema parasimpático. Y bueno, el estrés ancestral. Les hablaba un poco de cuando nos estresábamos antes, cuando activábamos el sistema simpático, era en estas situaciones, y las opciones siempre eran correr, huir o atacar, pelear. Y hoy día está difícil, y esto lo dije hace poco en un live, está difícil que si el jefe nos dice algo y nos estresa, golpearlo. Nos podríamos ir detenidas o detenidos, ¿verdad? No es una buena idea. Correr a veces tampoco, porque bueno, vivimos en una sociedad que necesitamos comunicarnos. Pero sí, ¿qué podríamos hacer en ese momento? Sí podríamos hacer una serie de sentadillas, por ejemplo, y esto suena extraño, pero al activar tu sistema simpático de una manera ancestral en ese momento de estrés, vas a hacer que al terminar esa activación voluntaria ancestral, se active el parasimpático. Te peleaste con tu pareja y estás ahí. Si no puedes salir a correr, una ducha de agua fría de 2 minutos, cortita. Que grites, que bailes, que chilles, todo se vale. Pero eso va a activar rápidamente el sistema parasimpático y va a desinflamar el organismo. Necesitamos buscar maneras concretas de modular el estrés en esta sociedad que tiene demasiados estímulos estresantes, y una manera concreta, estudiada y fácil son estos estímulos ancestrales. Bueno, bien, y entonces, si ya lo llevamos a 8 herramientas básicas de una persona o población sana, podríamos decir que son las siguientes: vivir en una comunidad estrecha y en propósito. Por ahí sabemos que no vivimos en tribus pequeñitas, pero sí podemos entender a nuestras redes como nuestra tribu. Y súper importante también entender cuáles son nuestros propósitos. Hoy día se sabe y se estudia bastante desde la neurociencia que las 5 personas con las que más tienes contacto en tu vida son las que determinan tu contexto más pequeño. Entonces, por ahí, tener mucha conciencia de eso. Si tenemos una conocida, conocido, amiga, amigo, vecino, que no está en coherencia con nuestro propósito, que cuando nos encontramos con esa persona sentimos que nos quita más energía de la que nos da, que quedamos con un poquito de desolación, esa es una alerta del organismo para decir que quizás esa persona no es la indicada para tu tribu. Entonces, a lo que voy con esto es que necesitamos hacer esa reflexión en un contexto de salud. Constante contacto con la naturaleza y coherencia con la luz natural, lo que les hablaba de la cronobiología, cuándo comer, las ayunas, mirar el amanecer en lo posible, mirar el atardecer, cuanto podamos salir y mirar afuera, importantísimo. Si por último es en un balcón o trabajas al lado de una ventana, abre la ventana para que los rayos de luz entren. Muchos de estos rayos no pasan por las ventanas. De hecho, por ejemplo, el rayo UVB que nos genera vitamina D no es capaz de pasar por ventanas. Entonces necesitamos que llegue directo. Así como los NIR también. Los NIR son los que les hablaba de que nos aumentan endorfinas y todo eso al inicio del webinar. Gran cantidad de actividad física con picos de alta intensidad frecuentes. Es importante que nos movamos constantemente, pero también es importante que haya momentos en el día que la frecuencia cardíaca se supere. Por ejemplo, si subimos una escalera, que esa escalera, aunque sean 30 segundos subiéndola, sea rapidito. Eso es un estímulo muy importante. No quedarnos en sedentarismo constante también. Y lo vamos a ver ahora, cómo lo podríamos llevar a la vida, ¿verdad? Baja exposición a tóxicos, pues, y esto es bien interesante, yo les había dicho también en el primer webinar, no hay que ponernos paranoicas y paranoicos, porque si es que nos vamos en esa,
lo vamos a pasar muy mal porque entendemos que hay muchos tóxicos en el ambiente. O sea, liberarnos de tóxicos en su totalidad, yo diría que es imposible en este momento porque hasta las tierras que están más vírgenes, las pocas tierras vírgenes que hay en el mundo, están contaminadas con antibióticos, con plástico, lo sabemos. Pero dentro de lo que está en nuestras manos, hacer lo posible por tener menos contacto con tóxicos. Alta exposición a microbios no patógenos, contacto con la naturaleza nuevamente, es eso, es ir y estar en un parque, es ir y ir un ratito al campo, es ir y escaparnos a la playa si es que podemos, o ir y irnos al cerrito, lo que sea, lo que ustedes tengan a disposición y a mano. No nos ofusquemos con que no, es que no puedo viajar a la playa si es que no me da el tiempo. No importa, plaza, parque, cerro, lo que puedan hacer, pero hacerlo. Cambios térmicos extremos, y ahí lo vamos a ir viendo cómo hacerlo. A veces hay que ir acostumbrando el cuerpo poco a poco, pero es súper importante. De hecho, esta es una de los pilares fundamentales, por ejemplo, en una persona con hipotiroidismo, de Hashimoto o otro hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque la glándula, que está muy relacionada con las temperaturas corporales, de alguna manera se vuelve sedentaria. Yo le digo como que la glándula está mirando Netflix todo el día, cuando no nos exponemos a estos cambios térmicos. Y de hecho, las personas, y pregúntenlo por ahí, yo les voy a hablar desde lo que yo veo en la clínica, las personas que tienen más temas con tiroides o que están con mayor inflamación de bajo grado son las que les cuesta más someterse a temperaturas extremas. Obviamente hay que hacerlo con un cuidado, obviamente una persona que está inmunodeprimida, hay que ir a mirar primero otras cosillas, pero es importante salir del sedentarismo térmico. Dietas ricas y variadas en alimentos no procesados, importantísimo, con ayunas fisiológicas. Como le decía, ayuna fisiológica mínima, 12 horas desde mi última comida a mi primera comida. Si puedo ir extendiéndolo un poquito, perfecto. Ojo ahí también, que si lo quieres extender por más de 13 o 14 horas, yo ahí sugiero que si tienes algún desequilibrio de salud, sea mejor que te acompañes por algún especialista de salud que sepa de ayunas, porque si haces ayunas muy largas, y esto aquí voy a poner mi ejemplo, por ejemplo, yo a veces hago ayunas de entre 23, mis ayunas 23 a 27 horas, pero si yo tuviera un hipotiroidismo de Hashimoto o mis niveles de cortisol fueran muy altos, esa ayuna se puede volver nociva, ¿vale? Entonces, digo, y piensen que digo nociva sobre 23 horas. Ahora, si tú haces una ayuna de 13 horas, sea tengas hipotiroidismo de Hashimoto, tengas resistencia a la insulina, es beneficioso y necesario, no solamente beneficioso, es necesario, ¿vale? Entonces hay que ir diferenciando eso. Y contacto directo y constante con nuestra respiración. Nuestra respiración, como yo les decía al principio, la alimentación y la respiración deben ser de los dos estímulos que más recibimos, la información que más le damos al organismo. Y hay gente que está respirando todo el tiempo por la boca. Está bien abrir la boca cuando comemos, cuando hablamos, pero es importante tener contacto y coherencia con nuestra respiración nasal, tanto en la noche, cuando dormimos, como en el día. Y hay que ir, de alguna manera, reaprendiendo a respirar. Y ustedes me van a decir, pero si vivo, no sé, llevo viviendo 35 años, ¿cómo no voy a saber respirar? Pues lo has hecho todo lo posible, pero hay muchas personas que respiran por boca y se van a poder ir dando cuenta. A mí me pasa mucho que cuando vengo a la ciudad, comienzo a respirar un poco más por boca y me doy cuenta. Y eso es porque, claro, siento que hay más estímulos que me estresan un poquito y finalmente el respirar por boca aumenta el estrés y está muy relacionado con un signo muy claro, se los hablaba en el primer webinar, por ejemplo, la caída del pelo. Si tú no respiras bien, una de las células que se van a ver más afectadas son las capilares, porque el cuerpo va a decir, vale, con el oxígeno que tengo, mejor lo voy a distribuir a los órganos más necesarios, hígado, riñón, estómago, y deja de nutrir con oxígeno a nuestras células capilares y por ende se suelta el pelo. Entonces, súper importante, sí, el zinc, el magnesio, la alimentación, cerrar intestino y un montón de cosas. Cuando hay caída de pelo,
pero hay que ver respiración. ¿Se dan cuenta cómo está todo muy unido? Y es importante entenderlo así. Bueno, y ustedes me dirán, vale, Katina, eso suena muy bonito, muy lindo, todo esto de vivir en comunidad, bajar la exposición a tóxicos, hacer ayunas, hacer cambios térmicos, movernos a cada rato, pero ¿cómo lo hago yo? Y ustedes me dirán, si yo trabajo en una oficina, si yo trabajo de normal o estoy en casa haciendo un montón de cosas, ¿cómo lo hago? Y aquí entonces yo lo que quiero comentarles es quizás un organigrama, ideas que también se las doy a mis pacientes en los acompañamientos personalizados. Y esto lo voy a hablar a grandes rasgos porque no conozco sus contextos individuales, por ende no puedo ir a darles una consulta en este momento a nivel individual, pero en esta globalidad ustedes pueden empezar a sacar algunas ideas, ¿vale? ¿Qué sería ideal? Pónganse vale, voy a dar como la idea de una persona, mujer, hombre, quien sea, que trabaja en oficina o que trabaja en horarios de oficina, ¿vale? Entonces, ¿qué sería lo ideal? Despertarnos por la mañana, ver la luz natural, que es lo primero, salir a la ventana, abrir la ventana, salir al balcón, salir al patio, las posibilidades que tengamos, pero ir y mirar la luz natural un ratito, mirarla. Ojalá darnos 10 minutos, si es que no tenemos 10 minutos, partamos con 5, no pasa nada, que la perfección no sea un impedimento, ¿vale? La cosa es empezar a hacerlo. 10 minutos, 5 minutos de respiración consciente. Nos podemos poner una musiquita que nos guste. Hay una música que se puede poner en audífonos que se llama bineural, muy positiva para el trofismo cerebral, para generar más conexiones nerviosas, muy buena. O por ahí puede ser alguna meditación que haya en un podcast, alguna meditación que encontremos en alguna red, YouTube, lo que sea. Yo sugiero, y de hecho en el curso enseño la respiración de fuego para las mañanas porque eleva mucho la energía, genera una oxigenación muy rápida, entonces es un muy buen estímulo para la mañana. Escribir, y esto buenísimo porque nos ayuda a programar nuestro día. Piensen que nuestro cerebro necesita tener dirección. Y escribir 3 cosas importantes que queremos vivir ese día, 3 cosas que nos llamen la atención, 3 metas a cortito plazo, que puede ser, hoy día quiero moverme más, hoy día quiero conectar con alguien que me inspire, hoy día lo que sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Pero escribir 3 cositas que nos gusten. Sería ideal en ese momento hacer un ejercicio programado. Es bueno en la mañana, de a poquito, partir en progresión, pero movernos en ayuno. Ojalá hacer de a poco un entrenamiento más contundente, pero por lo menos 10 minutos. 10 minutos de trabajo de Tabata, 10 minutos de un flow de yoga, 10 minutos de trabajo en HIIT, 10 minutos. Partir con 10 minutos, lo que sea. Y, sin duda, hidratación con agua, ¿vale? Despertarnos y tomarnos un café al tiro no es una muy buena idea para nuestra cronobiología. Despertarnos y comer rápidamente no es muy buena idea para nuestros procesos digestivos. Entonces, agua, hidratarnos con agua. Ojalá que al agua le podamos poner un poquito de sal, un poquito de limón para que esa hidratación pueda ser celular, sea una hidratación más profunda. Siguiente cosa, y esto yo sé que puede sonar no tan entretenido, a mí me encanta, pero es una ducha fría. Si es que no logramos tener una ducha fría completa, porque nos da aquí, se nos mueve todo el organismo, porque ya solo de pensarlo nos hastía, terminar con unos segunditos de ducha fría y de a poco ir acostumbrando el cuerpo. Y como les decía antes, se vale bailar, chillar, gritar, cantar, lo que sea, descargar, muy bueno para nuestro sistema hormonal, inmunológico y sin duda psíquico. Partir con poquito. Luego, ¿qué sería lo ideal? Tomar alguna planta amarga es muy positivo para extender un poquito nuestra ayuna. Si en ese momento tú ya sientes que necesitas comer, porque estás en un proceso donde no puedes sostener más de 12 horas de ayuno, genial. Buscas un alimento
real, como les dije antes, con buena cantidad de grasas saludables, con buena cantidad de proteína, vegetales, puede ser también un poquitito de fruta, hacer ahí algo que te haga sentir bien. Ojo que cuando partimos nuestro día con alimentos con grasas saludables y proteínas, durante nuestro día vamos a tener menos incidencia de ansiedad por comida, a diferencia de si partes tu día con un café con azúcar y unas tostadas de refinadas con mermelada, que ahí con seguridad vas a estar buscando alimentos por ansiedad durante el día, y eso ya también está súper estudiado. Bien, plantitas amargas. En el seminario que está liberado en YouTube, que se llama Comienzo a nutrir mi vida, van a encontrar al final diferentes plantas amargas que yo les sugiero. El cardo mariano, bueno, puede ser la alcachofera, que es más intensa, o el toronjil cuyano, que es más intenso también. Pero también podría ser perfecto un té verde con un poquito de cúrcuma, un poquito de pimiento, ojalá sin endulzante, que sea amarguito. Un café de grano, si es que te gusta, pasado 1 hora y media o 2 horas desde que te despertaste, puede ser una muy buena estrategia porque va a ayudar a extender un poco el ayuna, pero no va a afectar en tu cronobiología. Si tú te despiertas y te tomas un café, como te decía, no vas a permitirle a tu organismo hacer la activación natural. Por eso esperamos entre 1 hora a 2 horas para tomar un café de grano, ojalá bien tostado, ojalá sin edulcorantes, sin azúcar, así. Negrito, como dicen, no, un tintito, como dicen en Colombia. Y bueno, nos vamos a trabajar, qué sé yo, tomamos el auto, tomamos la bicicleta, tomamos el metro, tomamos una micro, tratamos de caminar lo más posible, tratamos de subir las escaleras, no las mecánicas, subir las escaleras por nuestra cuenta, tratamos de movernos lo más posible en ese instante antes de llegar al trabajo. Y en el trabajo, tratar de tener pausas activas o break de movimiento. ¿Cada cuánto? Lo ideal sería cada 30 minutos. Sin embargo, yo sé que hay veces que no se puede. De hecho, a mí me pasa que, por ejemplo, si bien hay consultas que tomo parada, las consultas que tomo sentada, estoy sentada al menos 60 minutos. Entonces, a los 60 minutos o a los 90 minutos máximos me paro, me muevo. Sería ideal motivar a la gente con la que ustedes trabajan y todos juntos ya, pausa de movimiento, hacer una sentadilla, hacer alguna flexión. Si me da un poquito de vergüenza, me puedo ir a algún lugar que no me vean, no sé, me voy al baño y ahí activo un poco. Hago trabajar mi corazón y ustedes lo van a sentir, porque la idea es que el corazón comience a latir más fuerte. Ya con eso están haciendo un tremendo estímulo positivo para su organismo. Subir y bajar una escalera. Y no sacar la vuelta es mejorar y resetear su organismo. ¿Qué pasa cuando están más de 90 minutos sentados, echados en la misma posición? Aumenta la producción de cortisol por un tema anatómico. Nosotros tenemos unas glándulas, son las glándulas suprarrenales, sobre el riñón, como dice su nombre, chiquititas, tienen el porte de mi pulgar o de su pulgar, son pequeñas, pero son poderosísimas. Y cuando estamos en la misma posición, por una situación anatómica, las glándulas comienzan a generar más cortisol, hormona del estrés. Con más cortisol, créanme que se van a concentrar mucho menos en su trabajo y van a poder ser menos productivas y productivos. Entonces, si de productividad se trata, y aquí si es que hay algún jefe o alguna jefa o tienen algún emprendimiento y tienen personas a cargo, créanme que es necesario el movimiento cada cierto tiempo para que haya más productividad, más creatividad, sean las personas mucho más efectivas en lo que quieren realizar. Bueno, salgo de la ayuna, si es que no salí antes, por lo menos 12 horas con alimentos reales, con alimentos sin procesados, como les dije antes, con grasas saludables, con proteína de calidad, con vegetales, buscar esos estímulos. Si no puedo salir a un break entre medio a tomar el sol o a mirar la luz, lo que voy a hacer es que en el almuerzo, en esa hora o en esos 40 minutos, si es que puedo salir a almorzar afuera, yo siempre sugiero esto, ideal. Si hay un grupo que en mi trabajo o por ahí que me motive y que se motive conmigo, salir
a comer afuera sería ideal porque van a tener contacto directo con la luz natural. Si es que no, y me toca comer en el casino o comer en algún lugar cerrado, pues me doy los últimos 15 minutos y salgo a caminar después del almuerzo. Ojalá lo más descubierta posible en ropa, o lo más descubierto posible en ropa. Si tienen falda, por ahí subirse un poquito la falda cuando tomen el sol, salir con alguna polerita de pabilo, tomar el sol, que no sea en la cara, porque tienen que ser en lugares que habitualmente no les llega tanto sol, pero por lo menos 15 minutitos, ¿vale? A esos horarios, 15 minutitos. 10 minutos para quienes no están acostumbradas o acostumbrados para nada al sol. Sin bloqueador, ¿vale? Y cuando lo hagan en el fin de semana, que pueden hacerlo a la hora que a ustedes les plazca, si es que tienen esa posibilidad, pues hacerlo como a las 10 de la mañana sería ideal. Lo más descubierta posible. Si en ese momento, no sé, cerca hay una placita y se pueden sacar los zapatos, caminar descalzas y descalzos ya sería, pero bueno, la gloria. Le estarían entregando a su organismo cosas impresionantemente poderosas para poder seguir esa segunda parte de su día. Entonces, ahí van algunos tips que les pueden ayudar. Vale, sigue el trabajo, me trato de mover cada 30, 60, 90 minutos, como les decía, y me toca salir del trabajo. Realizar, si es que en la mañana, por tiempo, que puede ser muy normal, no alcanzo a hacer una actividad programada un poco más extensa, pues en ese momento, antes de llegar a casa incluso, trato de activar el organismo. Si es que estoy partiendo, puede ser caminar. Y camino 30 minutos antes de tomar el colectivo, el metro, la micro, lo que sea. Si es que puedo dirigirme a algún lugar, tal vez un parque donde la gente se una, hacer ejercicio, si es que me gustan los gimnasios, si es que me gusta bailar, lo que sea. Y esto es súper importante porque la mejor actividad física para ti, si es que no haces actividad física nunca, es la que más te guste, es la que disfrutes. Si nosotros no hacemos algo que disfrutemos, si es que no te gusta levantar pesas y te vayas a un gimnasio a levantar pesas, poco vas a durar. ¿Por qué? Porque la motivación sí es muy importante, pero también tenemos que divertirnos. Y esto es un poco neurociencia, ¿verdad? Neurolingüística. Necesitamos encontrar esa diversión en la vida. De a poco, si es que puedes ir entendiendo que a veces necesitas hacer actividades físicas de fuerza, que puede ser levantar pesas, calistenia, animal flow, vinyasa yoga, otros yogas que nos ayudan a que el músculo se fortalezca, pilates, lo que te guste, y por otro lado hacer actividad cardiovascular, andar en bici, correr, nadar y jugar con eso, pues ya ahí sería perfecto. Pero partamos con lo que nos gusta. 30 minutos, 60 minutos, lo que sea que puedas hacer, programado, que te guste. Y pues ya nos toca después llegar a casa. Llegamos a casa y en esta época es mucho más fácil porque en verano estamos en la zona sur del mundo, tenemos sol hasta más tarde, hay más luz, entonces podemos cenar mucho más tarde, podemos cenar a las 6:30, a las 7:30, a las 8, incluso a las 8:30, estamos acercándonos ya al solsticio, donde a las 9 vamos a poder estar cenando y todavía hay luz. Genial. Ojalá esa cena sea, si vives en familia, sea con la familia, sea un momento en que te haga sentir rico. Si vives sola o solo, pues regálate ese espacio de cenar delicioso. Hay gente que prefiere desayunar, almorzar y no cenar. Perfecto también, son opciones, estás extendiendo tu ayuno. Pero siempre antes de que se ponga el sol. Eso es importante y en esta época, como les decía, en este lugar del planeta nos es más fácil porque estamos, bueno, en primavera y nos vamos acercando al verano. Entonces es una buena manera para comenzar una alimentación cronobiológica, una crononutrición coherente. Así que aprovecharlo. Y pasar tiempo en conexión a personas que amas. Aquí ya viene la parte más que yo les decía, necesitamos sentir esa conexión, esa unión. Si por ahí no vives con gente, pues eso también te incluye a ti misma o a ti mismo. Un espacio que te haga sentir conectado contigo misma o mismo, que te guste.
¿Quieres leer? Excelente. ¿Quieres dar un paseo? Excelente. ¿Quieres tal vez hablar con un amigo por videollamada? Excelente. Pero hacer esa conexión, ese match, es importantísimo. Idealmente yo siempre sugiero hacer, preferentemente, hacerlo exponiéndonos a la luz del atardecer. De hecho, hay un pack que yo sugiero, igual como el pack del almuerzo, almorzar afuera, tomar sol y hacer tierra al mismo tiempo. Hay otro pack que yo sugiero cuando, por ejemplo, hay espacios de familia o tú misma o mismo quieres hacerlo de manera individual. Salir a hacer un picnic tipo cena o salir y en el balcón o en el patio hacer la cena o la once cena. ¿Por qué? Porque te vas a estar exponiendo a la luz del atardecer, porque vas a estar viviendo un momento delicioso y porque vas a estar alimentándote con alimentos reales. Entonces creo que es un pack muy bueno que se puede generar. Y ojalá terminar tu día con respiraciones conscientes, 10 minutitos nuevamente, y idealmente escribir 3 cosas que agradeces, 3 cosas que tú dices en el día, wow, o que te agradecieron. Cosas sencillas, a mí me pasa a veces que me acuerdo de ir caminando por la calle o andando en bicicleta y que sonreí y me sonrieron de vuelta con una niña o con un niño o con un adulto, en las gracias de dárselo a una persona que por ahí conectaste en la calle, las gracias que te dieron cuando hiciste algo con propósito, o las gracias que tú das también. Wow, gracias porque hoy día pude alimentarme. O sea, eso que de repente lo normalizamos, no toda la gente lo tiene y es algo que es muy importante para nosotros. O sea, ¿qué haríamos sin la posibilidad de alimentarnos? ¿Qué haríamos sin la posibilidad de hacer lo que amamos? Cosas pequeñas, pero que sean significativas. Escribirlas nos hace muy bien para poder empezar ese descanso de una manera agradable y que finalmente el cortisol baje lo más posible. Esa es la lógica fisiológica de la respiración y el agradecimiento. Y la melatonina junto con la serotonina vayan a impulsar todo el descanso más profundo. Entonces, les di muchas ideas. No es necesario que partan con todas, sin duda. Pueden partir con la que más les haga sentido, con la que ustedes crean necesitan más fortalecer, o pueden partir con algunas. La idea es comenzar. La idea es entender que hay cosas muy sencillas o pueden ser como difíciles, fáciles, porque son distintas a lo que venimos haciendo en una sociedad moderna que no tiene más de 100 años, pero que son muy lógicas porque es parte de nuestro conocimiento ancestral y que tenemos que volver a recordarlas y volver a hacerlas cuerpo, volver a llevarlas a este plano. Contarles que, bueno, el propósito de Raíces, Raíces Conciencia, este proyecto que yo creé en 2018, lo creo después de haber trabajado y haber tenido unas empresas de alimentación basadas en planta para colegios y hacer consultas. Con el tiempo dije, vale, voy a crear algo que sea educativo, que pueda inspirar a las personas y que no solamente hable de la alimentación, sino que hable de todas las ciencias que albergan un cuerpo, que albergan una fisiología, y entendiendo que desde la neurociencia nosotros, para poder comprender y hacer cambios en nuestra vida, necesitamos tener ese proceso de conciencia, entender cuáles son las bases. Y eso es súper importante cuando queramos transformar un hábito. Necesitamos entender el porqué de las cosas. Y eso está estudiadísimo. Somos seres que somos emocionales, racionales, entonces necesitamos entender lo que sentimos para poder accionar. Y eso es lo que intento y hago en Raíces Conciencia para que ustedes puedan finalmente tomar decisiones con conciencia y con amor, y que les genere salud tanto individual, propia, pero también que puedan repercutir en lo colectivo, porque esto finalmente se expande y es la idea también de Raíces Conciencia. Bueno, bellas y bellos, hasta aquí entonces llega este webinar. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Yo voy a cortar la grabación para que se forme este ambiente más cuidadoso de las preguntas para quienes quieran ahí tomar la palabra. Nos vemos a quienes van a ver esto después y estamos en contacto siempre.